Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un torbellino de especulaciones y que, seamos honestos, nos tiene a todos con el corazón superíndice 3n en un pu más menos o el amor y la vida sentimental de nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tú, n pensando. Por Q copyright Kerem, despu copyright S de su relación superíndice 3n tan pública y aparentemente idúlica con Anderu Rafael, parece rehuirle al amor como si fuera una plaga. Q copyright hay de true S de esa aparente reticencia. ¿Serú que su corazón superíndice 3n aún no se ha recuperado? Bueno, prepúrrense porque hoy vamos a desentrar más menos a este misterio. Vamos a analizar declaraciones, entrevistas, publicaciones en redes sociales y, por supuesto, los rumores que circulan en los medios turcos para intentar entender Q copyright le aterra realmente a Kerem del amor, despu copyright S de Ande. No solo nos centraremos en lo obvio, sino que profundizaremos en su historial, sus ambiciones, y la forma en que la fama impacta en las relaciones de figuras públicas como U con diéresis copyright L. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por AQ y amas el drama turco tanto como yo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querru ese perdu copyright telo. Ademu ese suscribiu copyright dote me ayudas un montu superíndice 3n a seguir trayu copyright doles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Asu que dale clic al botu superíndice 3n y a compu u con diéresis más menos ame en esta aventura. Prometo que será un viaje lleno de intriga, anulisis y por supuesto, mucho chisme jugoso. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Anderu Rafael fue, sin duda, uno de los romances comentados y seguidos en la farándula turca. Desde que se conocieron en el set de Senú con diéresis al Capm, la química entre ellos era innegable. La ficción superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en realidad y los fans enloquecieron. Su romance era un cuento de hadas moderno, lleno de fotos adorables en redes sociales, viajes juntos y declaraciones de amor públicas que nos hacuan suspirar a todos. Parecuan la pareja perfecta, el símbolo del amor verdadero. Se convirtieron en un fenú superíndice 3 cultural, ese ayul de la pantalla chica. Cada interacción superíndice 3n era noticia, cada comentario se viralizaba. El AN de Kerem se convirtió superíndice 3 en un imperio, un branding poderoso que, obviamente, beneficiaba tanto a sus carreras como a la popularidad de la serie. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Despu copyright S de un tiempo juntos, la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande llegó superíndice 3 a su fin. La noticia por supuesto cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. El impacto fue enorme. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas, mensajes de apoyo y por supuesto, mucha tristeza. Se analizaron cada una de sus publicaciones, buscando pistas y señales de lo que había pasado. Y desde entonces, tanto Kerem como Ande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Aunque ambos han sido vinculados a otras personas, ninguna relación superíndice 3n ha alcanzado el nivel de publicidad y compromiso que tuvo Ande Kerem. Ande por supuesto ha tenido algunos romances que han sido públicamente conocidos, incluyendo su relación superíndice 3n con el también copyright n actor, y ahora empresario, KNYLDRM. Fue un romance breve pero intenso que mantuvo a los fans enganchados. Sin embargo la relación superíndice 3n llegó superíndice 3 a su fin, dejando espacio a especulaciones sobre las razones de la ruptura. Ahora Ande se encuentra en una relación superíndice 3n con el reconocido jugador de fútbol argentino Mauro Icardi. Un romance que ha dado mucho que hablar, cruzando fronteras y generando titulares en todo el mundo. La actriz parece estar viviendo una nueva etapa, explorando nuevas facetas de su vida personal y profesional. Pero Kerem ha permanecido, digamos, en un estado de soltería aparentemente perpetuo. Y aquí es donde empieza la pregunta del millu superíndice 3n, ¿por Q copyright? ¿Q copyright le pasa a Kerem? ¿Es simple cautela, o existe un miedo ese profundo a repetir la experiencia de Ande Kerem?
La presión superíndice 3N medio tica, las expectativas de los fans, o simplemente una incompatibilidad fundamental. Bueno, para intentar responder a esta pregunta, tenemos que analizar varios factores. En primer lugar, la ruptura con Ande fue, sin duda, un evento significativo en su vida. Una relación superíndice 3N tan pública y medio tica como la suya conlleva una presión superíndice 3N enorme. Cada paso que daban era analizado, comentado y juzgado por millones de personas. Y cuando la relación superíndice 3N terminó superíndice 3, la atención superíndice 3N medio tica fue aún mayor. Los paparazzis lo seguían a todas partes, buscando la primicia, la foto comprometedora, la declaración superíndice 3N que revelara los detalles de la ruptura. Se convirtió superíndice 3 en un circo medio tico que sin duda, afectó superíndice 3 a ambos. Es comprensible que después copyright ese de una experiencia a su, Kerem quiera tomarse un tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que salió superíndice 3 bien y lo que salió superíndice 3 mal, y para decidir que copyright es lo que realmente busca en una relación superíndice 3N. No es fácil recuperarse de una ruptura, especialmente cuando has estado tan expuesto al escrutinio público. La herida emocional se magnifica, la confianza se tambalea y el miedo a repetir la experiencia puede ser paralizante. Pero además ese de la ruptura en su misma, creo que hay otros factores que pueden estar influyendo en la reticencia de Kerem a volver a enamorarse. Uno de ellos, y creo que es muy importante, es su carrera profesional. Kerem es un actor muy talentoso y ambicioso, que estuvo constantemente buscando nuevos retos y proyectos. Ha trabajado duro para llegar a donde estuvo, y no quiere que nada, ni siquiera una relación superíndice 3N, lo distraiga de sus objetivos. Su dedicación superíndice 3N a la actuación superíndice 3N es innegable. Ha demostrado una versatilidad impresionante, asumiendo roles diversos que le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público. En varias entrevistas, Kerem ha expresado su deseo de seguir creciendo como actor, de explorar diferentes copyright neros y de trabajar en proyectos internacionales. Y para lograrlo necesita estar enfocado y dedicado al 100% a su carrera. Una relación superíndice 3N, por muy maravillosa que sea, requiere tiempo, energía y compromiso. Y tal vez Kerem siente que ahora mismo no puede permitirse dedicarle todo eso a una pareja. El equilibrio entre la vida personal y profesional es un desafío constante para las figuras públicas, y Kerem parece estar priorizando su carrera en este momento. Además, no olvidemos que Kerem es un hombre muy reservado y discreto. A pesar de su fama, siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. Y tal vez después copyright ese de la experiencia con Ande ha decidido ser aún ese cauteloso a la hora de abrir su corazón superíndice 3N a alguien. Es posible que le aterre la idea de volver a exponerse a la vulnerabilidad y al escrutinio que conlleva una relación superíndice 3N pública. La privacidad se convierte en un bien preciado, y la protección superíndice 3N de la intimidad es una prioridad. Pero ¿qué copyright dice el propio Kerem al respecto? Bueno, en varias entrevistas, ha hablado abiertamente sobre su visión superíndice 3N del amor y las relaciones. Y aunque no ha mencionado explícitamente su ruptura con Ande, su ha dejado entrever algunas de las razones por las que se muestra cauteloso a la hora de enamorarse. En una entrevista para una revista, mencionó superíndice 3 que busca una relación superíndice 3N basada en la autenticidad, y la conexión superíndice 3N genuina. Dijo que necesita sentir que puede ser el mismo, sin filtros ni pretensiones. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Kerem dijo que para Ucondiéresis Copyright el amor verdadero se basa en la confianza, el respeto y la comunicación superíndice 3N. Dijo que necesita sentir una conexión superíndice 3N profunda con su pareja, una conexión superíndice 3N que vaya ese ayu de la atracción superíndice 3N fúsica. Y también copyright N dijo que necesita sentir que puede ser vulnerable y autocopyright ntico con su pareja, sin miedo a ser juzgado o rechazado. Estas declaraciones revelan su ideal de relación superíndice 3N, un modelo basado en la honestidad y el respeto mutuo. Estas palabras nos dan una pista sobre lo que Kerem busca en una relación superíndice 3N. Busca algo real, profundo y significativo. No busca un simple romance pasajero, sino una conexión superíndice 3N que dure en el tiempo. Y tal vez después copyright ese de la experiencia con Ande, se ha dado cuenta de que encontrar ese tipo de conexión superíndice 3N no es tan fácil como parece.
La fama puede ser un obstáculo para encontrar relaciones genuinas, ya que atrae a personas con diferentes motivaciones. También copyright N es importante tener en cuenta que Kerem es un hombre muy independiente y autosuficiente. Siempre ha sido muy claro sobre su deseo de vivir la vida a su manera, de tomar sus propias decisiones y de no depender de nadie. Y tal vez en este momento de su vida, valora mucho su independencia y no está dispuesto a renunciar a ella por una relación superíndice 3N. Ha viajado por el mundo, ha vivido en diferentes países y ha construido una carrera su superíndice 3 lida por sus propios copyright ritos. Esto no significa que Kerem no quiera enamorarse o que le tenga miedo al amor. Simplemente significa que está siendo selectivo y cauteloso. Está esperando a encontrar a la persona adecuada, a la persona que le haga sentir que vale la pena renunciar a su independencia y exponerse a la vulnerabilidad del amor. No está dispuesto a conformarse con menos de lo que merece y está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para encontrar a esa persona especial. En resumen, creo que hay varias razones por las que Kerem Bürsin parece rehuirle al amor de su copyright ese de su relación superíndice 3N con Anderu Parrafoel. La ruptura fue un evento significativo que lo marcó superíndice 3, su carrera profesional es una prioridad en su vida, es un hombre reservado y discreto que valora su independencia y esperando a encontrar una conexión superíndice 3N real y profunda antes de volver a enamorarse. Además, la presión superíndice 3N medio ultica y las expectativas de los fans pueden estar jugando un papel importante en su decisión superíndice 3N de mantenerse soltero. Y sinceramente creo que haciendo lo correcto. No tiene sentido apresurarse a entrar en una relación superíndice 3N si no preparado o si no ha encontrado a la persona adecuada. Es mejor tomarse el tiempo necesario para sanar, reflexionar y decidir que copyright es lo que realmente se busca en la vida. Y estoy segura de que cuando Kerem tu copyright listo, el amor lo encontrará. El destino siempre tiene sorpresas reservadas, y que copyright N sabe, tal vez su superíndice 3 sima historia de amor sea aún más mágica que la anterior. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una opinión superíndice 3N basada en la información superíndice 3N disponible y que al final, solo Kerem sabe lo que realmente pasa en su corazón superíndice 3N. He intentado dar una visión superíndice 3N objetiva y completa, considerando todos los factores que pueden estar influyendo en su decisión superíndice 3N. Pero ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kerem le tiene miedo al amor? ¿O simplemente siendo cauteloso? ¿Qué copyright creen que busca en una relación superíndice 3N? ¿Y qué copyright opinan del impacto de la fama en las relaciones de las celebridades? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó superíndice 3, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, ya sea en la vida real o en la pantalla. Hasta la superíndice 3.